Bueno, muy buenos días a Camilo Vélez, Diego C., Daniel Ramírez, Eric Benítez, Jorge Esteban Agudelo, José Luis Ortiz, Julián Camilo, Willy Revelo, Wilson David, Santiago Castro. Por aquí ya va a entrar Víctor Manuel Yonda. Espero que se encuentren bien. Hoy ya tenemos nosotros la oportunidad de tener nuestra sesión número 16. Finalmente el semestre se nos fue pues en esta modalidad. Ya son con hoy 16 sesiones, 16 semanas de trabajo. Un tiempo que hasta el 9 de junio pues se veía como lejos cuando empezamos. Pero pues ya hoy estamos a puertas de terminar otro mes, el noveno mes del año. Estamos a unos escasos 8 días. Y sucede pues que el semestre desde luego ya se nos va a terminar. Yo quiero, antes de que empecemos a hablar nosotros de la evaluación, referirme a lo que ha sido pues la parte de los avances del proyecto final de curso, ¿sí? Algunos grupos, sobre todo los que están, digamos, también con otras asignaturas, les llegó el pasado sábado un mensaje corto indicando pues como los faltantes y aquellas apartes pues que eran relevantes allí, pero en un mensaje pues muy concreto. De hecho, ahí leían ustedes, pues los profesores en un amplio porcentaje han estado o hemos estado pues como muy generosos. Yo les comunicaba la sesión anterior que pues a nosotros se nos dijo en su momento que teníamos que ajustarnos pues a las fechas y uno trata de hacer eso. Sin embargo, como les decía yo, pues nosotros no somos verdugos ni nada por el estilo, ni mucho menos que se parezcan. Y pues ustedes han visto que a ustedes se les ha dado, la verdad, pues como la oportunidad. Eh, entonces, yo voy a mirar o a compartir rápidamente las apreciaciones sobre las entregas, ¿sí? Que ustedes pues han realizado. Lamentablemente, pues cuando uno revisa, la verdad observa que de pronto no se está dando una respuesta directa, concreta, a lo que se les ha pedido, ¿sí? En muchos casos hay como lo que uno llama pues como darle vueltas al tema, pero no se atiende pues digamos profundamente o en concreto o de frente. Se ha visto mucho eso, entonces por ejemplo nosotros tenemos que hay un grupo conformado de lo que yo tengo acá, por Rubén Steven Alegrías Velasco, el otro compañero es Wilson David González Uribe, el otro compañero es yo, Willy John Philly Revelo Arroyo, ¿cierto? Aquí en esta asignatura se presentan ustedes tres y digamos que dentro de los aspectos que se comentaron, ¿sí? Pues dice lo siguiente, ¿no? Comentarios sobre el proyecto. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con lo observado en los archivos enviados, se destaca lo siguiente. El trabajo es mínimo, se muestra una banda transportadora que descargaron de la red, que es sobredimensionada según la necesidad. Por otro lado, los elementos que hacen parte a la aplicación no se observan, solo se presenta una estructura que soporta un cilindro, pero no se ve más allá de eso. También se observa que se agregó un elemento que permite centrar los vasos y un sensor, pero en general el trabajo no cumple en gran medida pues con las expectativas, dado que el proyecto se compone pues de muchas más cosas. En los lineamientos del proyecto se debía presentar lo siguiente: modelos 3D, piezas, subensambles, ensambles, explosionados, diseño industrial, planos, que son las piezas, ensambles, explosionados, listado de piezas, descripciones, simulación, modelos matemáticos necesarios para la selección de piezas, diagrama interno de bloques, diagrama de máquinas de estado, diagramas de casos de uso, diagrama de secuencia. De dichos puntos, los planos no se pidieron, pero se solicitó que el modelo 3D debía estar bastante adelantado,
cosas que no se observan. Por otro lado, no se realizó ninguno de los diagramas solicitados ni se sustentó la selección de los elementos. Se concluye que el trabajo está incompleto y se evidencia poco trabajo, no refleja la importancia para un proyecto integrado de 3 asignaturas en este caso. En los comentarios que están acá, fíjense que son muy similares para los otros casos. De hecho, pues ustedes saben muy bien que yo me vine a enterar apenas hace una semana, y eso yo lo compartía pues el día sábado, porque hasta hace 8 días, pues yo tenía en mi mente que el trabajo de ustedes era un trabajo pues que se entregaba físico, o sea, como se está dando con el otro curso que tengo, en el caso pues de los compañeros de electrónica, un trabajo físico, ¿sí? Y dentro de esos aspectos, pues considerando que es un trabajo que ustedes van a simular, donde digamos, pues tiene que haber un amplio desarrollo en lo que tiene que ver con el análisis, el modelamiento y todas las cosas, pues no se está viendo. Incluso en los trabajos que son solamente conmigo, pues el trabajo, el avance es muy pequeño. Por ejemplo, voy a saltar allí al grupo número 4 y al grupo número 5, para hacer un poquito más de referencia en eso. En el grupo número 4 tenemos nosotros a los compañeros Jorge Esteban Agudelo Hurtado, está Santiago Nicolás Castro Martínez, está Diego Fernando Culchac Toro, y está el compañero Juan David Sánchez Collazos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis comentarios de este avance, de este proyecto? Son los siguientes. El compromiso del grupo se sustentaba en un control de flujo y o caudal y control de temperatura de líquido. Pero el grupo tomó la determinación de no considerar el control de flujo y o caudal sin presentar con claridad las cotizaciones que manifestaran los costos de los elementos para la inclusión y o presentación del control de flujo y o caudal. Y entonces, en los comentarios que yo me hacía, pues es incongruente porque pues finalmente no hay una implementación, ¿sí? Entonces es un punto pues que es importante tener en cuenta. El formato que se incluyó no corresponde al verdadero formato de la norma IEEE. ¿Por qué se expone eso? Porque ustedes pueden entrar, incluso tengo entendido que el profesor Loaiza se tomó el trabajo de enviar a los grupos pues una adaptación que él hizo, que sirviera pues de una plantilla para que no se tuviera problemas. Pero cuando ustedes entran a la página de IEEE y descargan el formato, se van a dar cuenta que el formato IEEE va más allá de entregar un documento a doble columna, que es lo que ha sucedido pues en todos los casos. El hecho que el documento está a 2 columnas no quiere decir que ya es IEEE, ¿sí? Hay que tener pues como muy presente eso. Eso es como cuando uno hace un trabajo escrito, entonces la persona dijo, no, yo lo hice bajo la NTC 1486, que es la popular norma Contec, y no necesariamente va a estar en nombre Contec, porque ya uno empieza pues a mirar detalle, ya uno empieza a mirar que las márgenes no están como dice pues la norma, los títulos no corresponden, no está la codificación pues dentro del documento, la paginación, muchas de esas cosas que son de pronto que para quien no las maneja bien pues pasan, no se perciben, pero cuando ya uno va a la comparación de letra por letra, página por página, párrafo por párrafo, pues se determinan todas las cosas. Bueno, siguiendo dice, por otro lado se ponen a la tarea de definir acciones de control que desde luego ya se conocen desde la asignatura misma, y el documento no se centra en los requerimientos del avance 2. Estos son, entonces, ahí pues muestro yo la misma, coincido con los profesores en relación a expresar pues lo que pedía el avance 2, ¿no? Modelos de 3D, la simulación, los planos, montaje físico, ¿cierto? Con todos esos detalles pues que pues ya le muestran a uno cómo va. Dice luego, no se muestra la función de transferencia del sistema, no se tiene un plano o al menos un acercamiento a la planta o prototipo a implementar. Lo más cercano al mismo fue lo presentado en el primer informe, que a pesar de ser un grupo que domina el manejo de software para el diseño de prototipos industriales, pues los paquetes que ustedes suelen manejar,
Se basó en la entrega de un gráfico a mano alzada, como el que se muestra en la siguiente figura, que es donde ustedes pues compartieron dos tanquecitos allí, que le colocaron arriba boceto, planta de nivel. Siguiendo dice así, en el denominado ítem de resultados, no explica el procedimiento realizado para llegar a los datos allí presentados. Finaliza dicho ítem con una imagen de un programa realizado en Arduino, el cual no se explica de ninguna manera y que muestra lo siguiente. Entonces comparto la imagen allí en mi reporte, ¿cierto? De lo que el grupo compartió y es pues un código pues pequeño de pocas líneas. Y después yo anoto lo siguiente, lo curioso es que lo allí expuesto habla sobre el manejo de un motor, pero durante los informes que se han presentado no explica los elementos que se van a incluir. Por último, dicho reporte fue enviado vía Telegram, la mayor parte de este, por el estudiante Santiago Nicolás Castro el día 24 de agosto de 2020, y Jorge Esteban Agudelo manifiesta antes de la entrega de dicho reporte, el cual fue el día 10 de septiembre de 2020, que habían tenido unos atrasos, pero al comparar ambos documentos, los nuevos son las inclusiones de unas cuantas fotos, que no tienen explicación alguna, no se detallan y menos el origen de la fuente. Se concluye que no se ha hecho un trabajo ordenado en pro del desarrollo de la planta. Hasta el momento no se ha recibido información alguna que muestre con claridad el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, pues, es decir, lo que pasa es que en el reporte los compañeros, pues, se ponen unas definiciones que, pues, en el avance nunca se les ha pedido, que lo que es la función de transferencia, que lo que es el control PID, que lo que es el control on-off, y eso no hace parte del avance, ¿sí? Porque, pues, para el avance, pues, ya ahí acabo de anotar lo que se estaba solicitando. Bueno, entonces, esos son detalles pues que hay que tener muy en cuenta allí. Vamos al caso del grupo de los compañeros. Profe, qué eh, pena. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora que termine, guárdalo ahí. Bueno, David gracias. Benítez Imbago, José Julián Botina Giraldo, Daniel Felipe Ramírez Restrepo, ellos son un grupo de 3 personas. Entonces, en este caso, tengo los siguientes comentarios. El compromiso del grupo de estudiantes es trabajar en un sistema de invernadero con control de riesgo temporizado según configuración de energía en el PC y monitoreo de 3 variables que son temperatura, pH y humedad relativa. La configuración se realiza tanto por teclado matricial como desde el PC vía USB, de tal manera que se visualicen todas las variables solicitadas. En su primer reporte, donde el propósito era entregar opciones de diseño para a partir de dicha información definir una sola, mostrando una matriz de decisión, donde se muestran unos criterios como son los costos estimados, tiempos requeridos, sensores equipados, viabilidad con una numeración que no se explica, y que por otro lado, hasta la fecha no se conoce con certeza ni los costos ni los sensores equipados necesarios para presentar en el proyecto. Hasta el momento no se han presentado los rangos de valores que se van a considerar para el respectivo control. No se conoce al menos una aproximación al modelo de sistema a implementar. En el primer informe el grupo presenta unos bocetos que se presume son o no son de su autoría, no queda la claridad, y que no ofrecen claridad sobre los materiales y tamaños a considerar para su implementación. De hecho, ahí pues coloco unos grafiquitos que pues lo que pasa es que no quedaron con una muy buena definición y es digamos algo muy similar al caso de todos, porque ustedes manejan un software que les da la posibilidad de hacer todas estas presentaciones pues con mayor claridad, pero ustedes no hicieron uso de ese saber, de esa competencia que ya uno conoce y sabe que ustedes manejan muy bien. Entonces, pues sí extraño mucho eso. Desde luego que es válido compartir de pronto información que se encuentra, pero entonces uno esperaba pues como un paso a paso, ¿no? Esto fue lo que se encontramos, esto fue lo que, digamos, uno tiene presente y así se coloca pues la fuente de la información, de dónde llega, pero ya luego entonces ya uno esperaba que con base en todo ese análisis, entonces ustedes dicen, bueno, nuestra propuesta va siendo así, ¿cierto? Vamos a considerar esto, entonces ya ustedes arman allí y lo muestran. Bueno, entonces yo expongo aquí, los bocetos debieron ser realizados en un software para el diseño de prototipos industriales. Pues,
haciendo pues alusión a que ese es un fuerte de ustedes. El formato que se presentó en el primer reporte no corresponde al verdadero formato de la norma IEEE. Para el segundo avance los requerimientos son, entonces ya hago otra de la lista ahí pues que les he dicho que para todos los casos pues aplicó igual. Y ya finaliza diciendo el grupo no presenta el avance número 2, ¿sí? Entonces allí desde luego pues no se conoce mucho lo que el grupo ha podido venir trabajando, pues lamentablemente no recibí ese reporte. Entonces fíjense chicos que, Profe, buenos días. Nosotros le enviamos el reporte el día jueves como usted nos pidió. No sé si le habrá llegado al correo. pues no, mira que no, pues si lo enviaron tienen que volverlo a enviar porque no, yo revisé, yo estaba muy pendiente del correo y no, les cuento que no. Incluso el día sábado que nos reunimos nosotros con los docentes, pues yo volví a revisar la bandeja y no. Entonces sí les agradecería Entonces lo vamos a reenviar del que mismo hagan el correo. reenvío porque la verdad no conozco hasta el momento pues el documento igual. Bueno, Lo reenviaremos, lo vamos a reenviar del Profe, mismo el correo. compañero listo. le está hablando, sino que el audio está un poquito bajo. Sí, habla Botina, yo ya la alcancé a escuchar allí que ya lo van a enviar y demás. Ajá. No, sí, háganlo porque la verdad no me llegó a la bandeja. Yo estaba muy pendiente de sus Profe, qué correos. pena. Y, Le voy a reenviar el correo con la fecha pues que aparece ahí a... listo, claro, importante, dale que es muy importante. Eso está muy bien. Bueno, entonces, pues esa, digamos, es la situación general, chicos. Yo creo que por eso fue que se les ha dado pues como una opción porque no se quiere de pronto pues que quede eso así pues, porque uno sabe que una mala nota normalmente pues implica de pronto muy difícil la recuperación para lo que va a ser la entrega final. Por ejemplo, entonces, a ver, por lo menos en este tema de control, que nosotros estamos manejando, pues para uno es muy importante que ustedes ya muestren la claridad acerca del modelo del sistema, ¿cierto? Que se muestre la claridad acerca de cuál va a ser finalmente la estrategia de control que ustedes van a implementar, que se muestre la claridad, digamos, de la manera correspondiente a la obtención de los parámetros, que ustedes compartan cómo va a ser la implementación de la bucla típica del sistema a controlar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense que en todos los reportes que se han conocido, pues la parte de control está huérfana. Cuando yo hablo de la parte de control, pues solamente me refiero a esto que nosotros hacemos acá. Hay grupos que se centraron en compartir allí más o menos unos ladders de lo que seguramente van a implementar para el caso de la asignatura donde ya hacen automatización secuencial con el profesor Giraldo. Pero entonces esta parte aquí de control está muy huérfana. Entonces, la verdad que pues pues sí extraña un poquito porque pues digamos después ya de cuando ustedes entregan el primer avance era creo que por allá por agosto, ya ha pasado después de eso relativamente un mes y no se visualiza muy bien, entonces pues los aspectos que ustedes van a trabajar allí. Entonces, esto, la idea es que ustedes lo tomen bien, es una crítica que uno podría llamar crítica constructiva, algunos no aceptan ese término de crítica constructiva porque manifiestan que no existen las críticas constructivas, eso puede ser debatirse, puede que tengan razón, puede que no la tengan, pero el asunto es que lo que buscamos acá es que ustedes en este tiempo que queda puedan realmente trabajar a profundidad porque hasta ahora no se refleja para nada. Y ahí lo que uno podría decir como mucho desorden, porque no son claros. Por ejemplo, en el caso de los compañeros que comparten allí unas tablas donde al parecer hay una caracterización de un sensor, eso hay que explicar cómo lo hicieron. Eso es muy importante. Hay que explicar esa información que les entrega, que les aporta. Porque uno ve unas tablas ahí, pero pues, uno dice, bueno, ya estas las que representan para nosotros, ¿sí me hago entender? Uno tiene que ser muy preciso en eso, muy claro y ser muy concreto en las cosas, ¿ya?
De tal manera que a uno, cuando lo observa, pues uno dice, ah, bueno, este que está aquí ya trae pues consigo o lleva a esta otra situación. Entonces, yo no sé hasta qué punto, pues yo pensaba en caso pues personal, les puede beneficiar el hecho de que no van a hacer una implementación física real, ¿cierto? Porque cuando alguien dice, ah, no nos toca hacer la implementación, entonces uno se puede alegrar y uno se puede incluso confiar. Entonces, si finalmente esa fue la decisión, que pues yo la respeto, eh, el asunto es que ya con mayor razón hay que tener muy presente que no se trata de entregar algo muy superficial, es todo lo contrario. Al no haber una implementación física real del proceso, entonces lo que va a ser todo virtualizado, pues todo hecho por software, todo demás, se hace mucho más específico y tiene que mostrarse muy bien, ¿sí? Y tiene que validarse de una forma tal que uno diga, uff, pues esto se implementa y pues va a funcionar. Obviamente que al implementarlo seguramente se van a dar, digamos, muchos cambios, ¿no? Porque una cosa va de, ustedes seguramente ya lo han tenido que ver cuando han simulado circuitos y cuando ya el momento de simularlo ven algunas diferencias, algunas cosas, eso es así. Entonces, hay que hacer muy, digamos, yo diría que por lo menos en esta semana que van a tener, porque recuerden que el reporte final se les va a recibir hasta el 30 de septiembre, o sea, la próxima semana, tienen que ser realmente muy acuciosos con eso. A mí en la parte de control me interesa, lo que ya les he dicho, me interesa ver modelos, es que en la parte de control se tiene que reflejar todo lo que nosotros hemos venido trabajando hasta la sesión de hace 8 días. Se tienen Profe, que reflejar los modelos, se tienen que reflejar la función de transferencia, se tienen que reflejar la acción de control que van a implementar, se tiene que reflejar cómo va a quedar la bucla típica del lazo de control que se va pues a finalmente a tener allí, y eso hasta ahora no está. Entonces tienen que ser con eso muy cuidadosos porque pues el proyecto lo demanda. ¿Qué iban ahora sí a decir? Los escucho. Profe, ahí, por ejemplo, en el proyecto de llenado y transporte, ahí yo tengo dos preguntas, porque resulta y pasa de que a nosotros nos toca hacer una parte de control para las temperaturas, pero preguntándole al compañero que está haciendo el proyecto de llenado y de termosellado, me dicen que también yo tengo que hacer el de llenado, el control de llenado. El control de llenado, pues hay que revisar es en la parte, ¿cómo es que dice el enunciado? Allí quedaba expuesto. Yo tengo que mirar aquí el documento. Permítanme, yo miro rápidamente donde está el caso de automatización y control. Entonces, ¿cómo es que llama el proyecto de ustedes? Profe, acá dice, el proyecto consiste en realizar un llenado y transporte de líquido formado por la mezcla de dos componentes A y B. Para ello, dispone de un tanque donde se tiene el componente A regulado a una temperatura. El contenido del tanque 1 deberá dirigirse a un tanque 2 donde se mezcle con el componente B, permitiendo que la temperatura final del producto mezclado sea menor a la que tiene el componente A cuando sale del primer tanque. El producto final, o sea, la mezcla del componente A y B, debe ser utilizado para llenar unas botellas que se encuentren alineadas en una banda transportadora. El llenado de las botellas se realiza mediante un sistema neumático hasta un volumen determinado según la botella. El sistema deberá poder adaptarse al tamaño de la botella. Este sistema debe tener la capacidad de contar el número de botellas y usar mínimo 2 actuadores neumáticos. El sistema puede usar la misma banda y alimentador del proyecto de la botella y los vasos. Nota, se anima a los estudiantes a colaborar en la banda del grupo de llenado de botellas sin olvidar la responsabilidad de su proyecto. Mira que en lo que tú leíste habla claramente de la regulación de la temperatura. O sea que el lazo de control que ustedes tienen que realizar para la parte pues de hablar de una regulación de una variable, en este caso es temperatura. ¿Sí ves? Profe, Escucho. y es que yo, a mí me toca el proyecto de llenado y sellado de botellas de vino. ¿Ah?
y pues yo estaba mirando cómo aplicarle control al sistema de llenado, pero no veo cómo, profe. No sé. ¿Qué dice el de ustedes del vino? ¿Qué dice? Pues ¿Cómo es el enunciado? lo que yo me acuerdo, profe, es que... ¿No lo tienen ahí en la mano? No, profe. Eres yo miro a ver, porque yo ya abrí el documento de ustedes. Tú eres el compañero Julián Camilo López. Camilo López. ¿Dónde tengo a Camilo López aquí? A ver, ¿qué se hizo Camilo López? A ver, a ver. ¿Dónde está López? Willy John Philly Revelo Arroyo, Rubén Steven Alegría Velasco, Wilson David González Uribe un grupo, Víctor Manuel Yonda Fajardo, Ese Juan grupo, Camilo profe. López Olaya, listo. Entonces, ustedes se llama Sistema Llenado de Botellas con Tapa Corcho y dice así. Este proyecto consiste en realizar un sistema llenado de botellas de vino de varias etapas a partir de una banda transportadora y elementos electroneumáticos. Se puede tomar como base de las bandas transportadoras con las que cuenta el programa. Los pasos que debe cumplir el sistema son los siguientes: alimentación de botellas. Esta se podrá realizar a mano y la banda deberá contar con elementos de alineación de las botellas. Llenado. Luego que las botellas estén alineadas, se deberán llenar 2 botellas en un punto determinado mediante un sistema neumático hasta un volumen determinado según la botella. El sistema deberá poder adaptarse al tamaño de la botella. Sellado. Luego que la botella esté llenada a nivel, en un punto posterior, se deberá sellar la botella mediante corchos que serán presionados por un cilindro neumático. El sistema debe contar con un alimentador de corchos. Despacho. Luego de sellar las botellas, se despachará una plataforma. El sistema debe contar con un tanque que debe permanecer en un rango de nivel determinado. Debe tener la capacidad de contar el número de botellas y usar mínimo 2 actuadores neumáticos. Nota: debido a que se usará la misma banda que el proyecto de llenado de vasos, se anima a los estudiantes a colaborar en la banda del grupo sin olvidar la responsabilidad de su proyecto. Entonces, cuando uno ya revisa el enunciado, nos damos cuenta que la parte de control que les corresponde a ustedes es un control de nivel, ¿sí? Allí lo dice claramente. Entonces, ¿dónde va a residir la acción del control de nivel para ustedes? En el tanque que va a depositar todo el vino que ustedes van pues a envasar en las diferentes botellas, que también ahí pide un nivel tal, pero ahí sí se puede hacer otro tipo de control, pues para que los vinos no se vayan a tener más contenido del que se debe tener. Pero la parte allí clara de control de ustedes está en ese caso en el tanque, que tiene pues todo el insumo del vino que ustedes finalmente pues van a vender, van a distribuir y todo eso. Entonces ahí donde está. Y allí es donde ya ustedes deben de tener a esta altura las dimensiones pues del tanque, cuáles son los sensores que se van a considerar, cómo va a ser, digamos, entonces el modelo pues de ese tanque, ¿cierto? Para aplicar pues la acción de control, los parámetros, el tipo de controlador. Eso ya es lo que a esta altura ya se debe tener allí. Entonces, en el caso de ustedes, profiere hacer un control de nivel. ¿Sí? Esa es la Sí. variable que está allí. Sí, yo lo estaba haciendo así, profe, y me confundía a la hora de la entrada. ¿Por qué? Porque yo en la entrada yo le pongo un caudal, ¿cierto? Pues sí, la entrada viene siendo desde luego pues lo que se va a tener Pero allí. yo estaba usando una válvula, un solenoide, profe, Ajá. lejos de lavadora. Entonces yo cuando lo prendo, él necesita una presión para que corra bien ese flujo. Entonces, yo al tanque le puse una bomba de agua. Entonces ya yo puedo decir, como esa entrada que es el caudal, yo lo estoy controlando con el motor. Entonces yo ya deduje que la entrada ya no es el caudal, sino es el voltaje del motor de la bomba de agua. Sí, lo que pasa es que recuerda, ven, te explico ahí lo siguiente que igual sirve para todos. Recuerden que por lo menos usted puede tener allí una acción de control. Usted dice, yo tengo que controlar el flujo del líquido que este sistema me va a manejar para finalmente lograr el nivel que deseo o que me están pidiendo.
Y entonces esa es como la variable, ¿verdad? Pero para yo lograr eso, como tú lo acabas de anotar, entonces yo tengo que mirar, y eso lo hablamos al inicio, tengo que mirar cuál viene siendo para nosotros la variable ya eléctrica, pues, que puede ser corriente, puede ser voltaje, Eso. que es la que me va a ayudar a mí para lograr eso. Entonces ahí es cuando ya uno caracteriza, que usted dice, bueno, si yo a esto le inserto todo el voltaje, entonces ella se debe abrir toda. Entonces, ¿qué flujo me representa todo ese voltaje? Ah, no, pues que cuando está todo el voltaje aplicado le representa tanto en caudal. Ah, bueno, si lo miro a medio, o sea, la mitad, ¿qué pasa? Entonces, es como hacer un análisis de todo eso, de tal manera que entonces eso ya les permite tener una relación directa de lo que viene siendo voltaje versus caudal, para finalmente ya ustedes lograr, digamos, con base en eso, eh, determinar para el nivel pues que finalmente ustedes van a establecer debe tener el tanque, entonces a cuánto debe estar para finalmente lograr. Esa es, digamos, la relación que se debe tener allí, en ese caso. Pero sí, lo que dice es una verdad, en este caso el voltaje Sí. es la Profe, variable a ahora, manipular. sí, señor. Pero ahora, es que yo también cuando dije caudal, ese caudal me dio 0.00026 metros cúbicos sobre segundo. No sé si ese valor es muy raro o no. Ya tendrías que compartir cómo es que lo mediste y todo eso para determinarlo, Yo, pues. yo lo que hice, profe, fue el volumen de la botella que va a llenar sobre un tiempo de llenado. Ahí cayó el caudal. Sí, es que yo creo que ahí está raro el tema. Sí, es que yo busqué una fórmula de cómo hallar el caudal y Sí, me salió la relación de volumen sobre tiempo. Pero ajá. no me convence, profe, no sé. Mm. Sí, porque es que ahí usted tiene que decir, lo que pasa es que el asunto es que como habla de volumen sobre tiempo, entonces hay que mirar eh, dentro del tiempo que se especifique allí, digamos en segundos, qué caudal, qué volumen va a alcanzar en determinado tiempo. Y ahí, Sí, sí, profe. ahí ya se tiene la posibilidad pues de llegar a como a la concreción de eso, pero ahí te toca es mirarlo, como te digo, para cuando está toda la abertura de la válvula, y gradualmente irla disminuyendo a ver si el manejo del caudales tiene una relación, pues digamos, proporcional o no. ¿Sí? Hay que determinar eso. Eso es como cuando, por ejemplo, usted tiene un motor y un motor de DC. Entonces usted, digamos, a usted le dicen, esto le trabaja hasta 10 voltios. Usted empieza con los 10 voltios y entonces ya usted mira qué revoluciones le da los 10 voltios. Entonces usted dice, ah, bueno, a 10 voltios da tantas. Y de pronto luego le inyecta 9.5 voltios y usted mira que le da tantas. Entonces, hasta que usted llegó, seguramente hay un momento donde cuando yo llego a 2 voltios, tal vez ya yo observo que el motor se quedó allí en un valor fijo y así baje a 1, no pasa de ahí. Y entonces, el asunto es que esos datos usted ya los grafica. Usted ya dice, digamos, el voltaje entrado versus las revoluciones, y eso ya te da un comportamiento de cómo es, digamos, cómo es como la curva de respuesta allí. Entonces ya puedes especificar qué rangos te pueden llegar a servir. Entonces, en este caso es algo similar. Hay que tener la manera, pues, de poder medir ese caudal. Lo que pasa es que si en la forma en que lo está haciendo sí está un poquito complicado. Pero hay que mirar para el voltaje. Entonces, a la mayor abertura, dependiendo pues del voltaje pues que se le pueda agregar allí máximo, De qué 120 la tanto, bomba, profe. listo, entonces si a 120, qué tanto eh, alcanza. Y usted le va disminuyendo, puede ser en ese caso cada 5 voltios menos o 10 voltios, porque la idea es tener una buena cantidad de datos para poder graficar esa curva. Y con base en eso ya uno sabe pues más o menos qué se pueda tener. Es lo que toca allí. ¿Quién más quería decir algo antes de que empecemos con el cuestionario?
Profe, ¿usted me escucha ahí? Ahí te estoy escuchando fuerte y claro. Listo. Profe, ya le enviamos con soporte y todo, le mandé al Telegram, pues que lo enviamos el 17, todo Listo. lo que del casi avance. Ok. ¿Qué pasa? Sí, fallamos en el triple E, lo que usted viendo todo, tiene toda la razón. El segundo avance se hizo pues con información más completa. Ujú. Solamente nos faltó algo para que tenemos una novedad con el programa y nos toca que el computador es a craquearlo, pero alcanzamos a recuperar pues unos pantallazos en cuanto a los planos y los bocetos. Sí, Y lo que usted comentaba, los bocetos iniciales fueron unos bocetos como digamos, a mano, porque era el paso a paso de los iniciales, desde que arrancamos hasta sí, que sí. terminamos. Ya en el final, en el proyecto, en la entrega del proyecto, hay que entregarle ya todo bien con cotas, con bocetos, con planos, con todo. Sí, claro, correcto. Porque Sí. tenemos problemas con el poner. Toda aquella la computadora Cali, mejor dicho, que aquí Palmira no fueron capaces de arreglarlo. Entiendo. Y para que nos quede el paso a paso y el problema, en ese momentico ya mandamos al correo para si de pronto se verifica si ya le llegó de pronto el avance, que no es Ya tan acabo de triple. mirar, llegó a las 8:22. Ya Y yo le llegó. mandé todo más pantallazo al Telegram y todo, que mire que sí lo Ujú. enviamos el día jueves. ¿Listo, profe? Listo, compañero, muy bien. Bueno, Dios lo bendiga. Gracias, profe. Amén. Bueno, listo, chicos. Entonces, ahí ya les comparto de todas maneras cuál es mi invitación. Ojalá en esta evaluación que ya vamos a tener a continuación, que ya voy a mostrar el cuestionario. Profe, qué pena. Dígame, Jorge Esteban. Pues es que lo que pasa, pues, aquí, pues, hablando por mi grupo, es Sí. que nuestro proyecto nosotros o sea, sugerimos como un cambio, pues, porque nos queda un poquito más factible hacer el proyecto así con ese cambio. Entonces, seguimos terminando el informe y el proyecto en físico como tal, con el cambio que nosotros le dijimos. Lo que pasa es que cuando ustedes hablaron de no considerar el caudal era que por los costos, pero lo que pasa es que se me hizo incongruente porque pues como a este grupo se le permitió hacerlo todo sin implementar, entonces ahí fue donde yo no entendí. ¿Me hago entender? Porque ustedes me hablaron a mí de costos, pero para el momento en que ya ustedes me lo comentaron, pues seguramente ya había claridad. Y ahí fue cuando yo entendí que ustedes una vez me preguntaron hace como 3 semanas, profesor, y entonces yo les decía, no, la implementación, claro, hay que, mire, qué tal, los otros Pero sí, grupos profe, pero en sí. ese tiempo hablamos de costos porque Espérate, usted Jorge. nos Jorge, aseguró de que sí, usted no nos aseguró, no, usted dijo que está es- más seguro de que sí íbamos a implementarlo físicamente. Entonces, en cuestión de costos, nosotros dijimos, no, pues nos sale más exactamente. costoso. Entonces, para nosotros Yo que, por ejemplo, yo que sugerimos, también estoy viendo, Sí, hable Santiago para que se escuche uno a la vez. ¿Qué va a decir Santiago Nicolás y qué Castro? pena, profe, sino que lo que pasa es que como yo también estoy viendo, estaba viendo electronomática, Ajá. el profesor de electronomática confirmó apenas hace poco tiempo que realmente no se iba a hacer físico, pero él hasta hace 2, 3 semanitas, hasta 2 semanas, él decía que todavía cabía la posibilidad de implementarlo físicamente. Fue la semana pasada que tuvimos clase el viernes que confirmó que realmente no se iba a hacer, pero en ese momento nosotros pensábamos ya realmente que sí tocaba hacer el proyecto. Entonces, en la parte de costos para hacer el control de fluidos, realmente se nos iba muchísimo más haciendo a diferencia de hacer el control de temperatura. Con la parte del control de temperatura, pues ya habíamos comprado todos los materiales y llevamos los sensores y eso para poder hacerlo. Entonces, por eso nos queda mucho más factible poder comprar los implementos para hacer el control de temperatura. Una semana y media estábamos que sí tocaba hacerlo físico. Sí, en ese caso, pues yo creo que sí es bueno tener completo todo, porque de todas maneras, ahí hay pues impresiones en fechas, ¿no? Porque por lo menos 8 días fue que ya ustedes me hablaron de eso, entonces el día de la reunión pues yo sí lo expresé porque por lo menos ustedes en algo sí tienen razón y la razón hay que darla cuando está. Ustedes hace 8 días decían, profesores, sí es bueno que ustedes pues se pongan de acuerdo, pues porque... Y lo que pasa es que pues yo les mostraba algo. Cuando nosotros hicimos pues todo eso nos ha tomado unas horas llegar a eso, a esos documentos, a todo eso, y es un trabajo pues que a nosotros no nos lo reconocen. A mí solamente me pagan el tiempo de clase que yo estoy con los grupos, de resto de la universidad no me reconoce nada más. Pero uno lo hace pues por el amor al arte y porque uno desea desde luego que ustedes tengan pues la mejor
formación, con todos los defectos que nosotros podamos tener, que nadie es perfecto, usted lo sabe muy bien. Entonces sucede que pues ahí había quedado estipulado el asunto pues de las fechas, de que se tuviera en cuenta pues el manejo de las fechas y que las fechas no se fueran pues a, como pasa en otras ocasiones, para incumplir, pero que finalmente pues se incumplieron. Entonces cuando ya ustedes me comparten a mí, ay profe, pero fíjate que el profesor tal nos dio tiempo y no sé qué, pues yo digo, ah bueno, pues yo no voy a ir en contravía de eso. Entonces ahí es cuando yo les empecé a decir, pues sí, yo entiendo porque pues finalmente uno busca que ustedes logren pues completar y nunca está el deseo pues de dañarles a ustedes su proceso académico, son sí, nunca está el deseo. Yo nunca he estado en una reunión, así hayamos llegado a tener los grupos más groseros que ustedes ni se alcanzan a imaginar, donde uno diga a este grupo, no lo vamos a graduar, no, nunca, nada de eso, nada de eso. Hemos sido en ese aspecto muy profesionales pues para tener presente la situación. Entonces, no, pues yo creo que a ustedes les va mucho mejor, les va considerando pues todos los aspectos para que les quede más fuerte el trabajo y desde luego puede hacer ya desde este punto de las cosas pues todas las variables pues que se habían considerado desde el primer momento. Porque pues el trabajo así pues va a verse mucho mejor cuando ya ustedes lo logren pues sustentar y me parece a mí. Creo que eso ya se puede tener en cuenta. ¿Listo? Bueno chicos, entonces les iba a decir antes del cuestionario lo siguiente, que me parecería muy importante que ustedes hoy le metan pues toda la, como solemos decir, pues, eso hay varios términos, pero que aprovechen este tiempo para que el cuestionario que ya vamos a observar, ustedes logren hacer un buen desarrollo del mismo. A mí me parecería muy importante que ojalá no tengamos que pensar en la próxima semana en un opcional. Sería muy importante, obvio, pues si alguien tiene que hacerlo, pues no tenemos otra opción, ¿no? Otra alternativa. Pero pues lo digo así como para que ya ustedes tengan presente, pues que ojalá puedan hacer un buen desarrollo. El cuestionario que ya se los voy a presentar, voy aquí a compartirlo, es un cuestionario que toma como principio lo que nosotros hemos abordado en las clases. Me pareció que era mejor así, precisamente para que tuviéramos la oportunidad de que ustedes ya se centren en el desarrollo de lo que vamos a ver aquí. Este sistema ya ustedes lo conocen y este sistema nosotros ya lo modelamos, ¿sí? Entonces, esta parte ya ustedes ahí, mejor dicho, ya van a la fija. ¿Qué estoy solicitando yo a partir de ese sistema que ya se conoce? Dice, encuentra los valores de R sub A, R sub B, C sub A, C sub B, R1 y R2, de tal manera que se tenga un sistema activo con una frecuencia de 20 kHz. Cuando nosotros lo diseñamos a una frecuencia de 10K. En este caso, pues para que haya una variación, yo estoy solicitando que sea 20 kHz. Y luego dice, respetando los criterios de diseño para tal efecto. Recuerden que hay unos criterios que se deben respetar. Entonces, lo que se busca es que ustedes, por favor, compartan claramente los valores de las resistencias, claramente el valor de R1, claramente el valor de R2. Recuerden que el valor de CA y CB puede ser el mismo, lo mismo que el valor de RA y de RB, pero que necesitamos que en este caso realmente se logren los 20 kHz. Es un aspecto que para nosotros es importante allí. O sea que, como ya es un sistema que nosotros conocimos y que pues en su momento se analizó, ustedes aquí yo no les estoy pidiendo que lo vuelvan a modelar, reitero, porque ya se tiene. Entonces, esa parte es mucho más expedita. Entonces, al partir del modelo, usted mire lo que dice aquí en el punto número 2. Con los valores del punto anterior, presente el valor del coeficiente de amortiguamiento del sistema y el valor del tiempo de establecimiento para el criterio del 1%. ¿Sí? O sea, ya usted tiene su modelo, ya usted lo organiza, entonces usted va a decir, bueno, sucede que finalmente de esa función el factor de amortiguamiento quedó en tanto y el tiempo de establecimiento quedó en tanto. ¿Listo? Y viene el punto número 3 que dice lo siguiente. Considere una entrada escalón de magnitud 3, ¿sí? Indique el valor que tiene la salida cuando se somete el sistema a la entrada escalón.
Ya creo que ya a esta altura ya ustedes saben pues a qué no hago referencia. Entonces el asunto es que solamente ustedes van a compartir a esa entrada cuánto dio, ¿cierto? Entonces, mire que ahí tenemos nosotros 40 puntos porcentuales muy sencillos de trabajar. Profe, qué pena. ¿Me puede Escucho. repetir lo que dijo en la 3? Que no escuché porque acá hay ruido. ¿Qué pena? Dice, considere una entrada de escalón de magnitud 3 e indique el valor que tiene la salida cuando se somete el sistema a la entrada de escalón. Entonces, lo que está diciendo es que solamente estoy pidiendo para ese escalón de magnitud 3 la salida cuánto da, nada más, cuánto nos da la salida. ¿Listo? Entonces, y luego dije que hasta ahí tenemos 40 puntos porcentuales que realmente son muy sencillos. ¿Por qué razón? Porque ya ustedes tienen el modelo, a eso es a lo que yo hago referencia, ya ustedes lo tienen. Entonces, eso sale muy rápido. Punto número 4. Ahí sí ya viene la parte de control, donde yo ya voy a ver cómo es el quehacer de ustedes. Entonces dice, diseñe el sistema de control más adecuado si se desea que el tiempo de establecimiento del sistema corresponda al 50% del encontrado en el punto número 2. Entonces, por ejemplo, usted en el punto número 2 le dio que el tiempo de establecimiento son 10 segundos, un ejemplo. No sé cuánto va a dar, la verdad no sé. Entonces, usted dice, bueno, como me dicen que a 5 segundos, usted ya empieza a encontrar el sistema deseado o la ecuación característica deseada a partir de ese tiempo que sería en este caso pues de 5 segundos, ¿no? En un caso hipotético. Dice luego, justifique el motivo por el cual propone esa acción de control y no olvide presentar el valor de los parámetros con la claridad que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que se pide allí? Usted va a encontrar una ecuación característica deseada, ¿cierto? Pero usted tiene que mostrarme a mí porque finalmente esa es su ecuación característica deseada y tiene que quedarnos claro, ojo, tiene que quedar claro que en esa ecuación característica, cuando yo mido el tiempo de establecimiento, que la misma de la cual voy a encontrar de ella, va a corresponder al 50% del tiempo de establecimiento del sistema original. Entonces, esa es la parte pues clave. Eso tiene que estar bien clarito. Profe, sí. Escucho. O sea, digamos que el tiempo de establecimiento me dio, como usted dijo, 10. O sea, usted Sí. me pide el 50%, debería un 5. Yo le pido que lo diseñe para 5 segundos exactos. ¿Listo? Eso es. Y entonces, en el punto número 5, ya viene lo que nosotros trabajamos hace 8 días. Dice, implemente el circuito completo del sistema de control, sea claro en su respuesta, indicando, ahí fue redundante, indicando claramente los valores de las resistencias y condensadores respectivos. Entonces, mire que es un examen muy sencillo. Este examen está muy trabajable porque ustedes ya conocen el modelo. Ustedes solamente lo que tienen que hacer es repetir los pasos de las 2 últimas sesiones de clase, nada más. Entonces, yo les voy a dar un tiempo, como ya nos tomamos 1 hora, pues, hablando, pues, sobre el proyecto y las consideraciones, pues, que se han visto con sus entregas hasta el momento. Nosotros terminamos normalmente hasta las 12:30, ¿cierto? Yo voy a extender el tiempo límite 1 hora más, o sea, 1:30. De todas maneras, yo sí me tengo que ausentar de ustedes a las 2:30 porque a partir de esa hora viajo. Entonces, estoy con ustedes aquí en línea hasta las 2:30. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo ahora cuadro ahí el horario, pero lo que sí tienen que tener inicialmente es buscar pues la información, que espero pues que la tengan allá a la mano, porque toda esa información yo se las he compartido de igual manera. Entonces, el examen, por favor, es un examen realmente muy sencillo. Si uno es mejor, bueno, no les voy a decir en cuánto tiempo uno lo podría hacer. Yo sé que a ustedes les puede ir un poquito más. Pero el asunto es que yo necesito que sean muy claros en la respuesta, que sean muy claros en el método, que quede la claridad allí, para que entre ellos ya pueda ver que lo que hemos hecho, pues, se ha tenido, pues, ese impacto esperado. Entonces, chicos, esa es, digamos, el cuestionario. Entonces, a partir de ese momento ya quedan en Qué la pena, libertad de profe, hacerlo. una preguntita. Escucho. Profe, una preguntita. Respecto al grupo 4, ¿podemos seguir entonces trabajando con el proyecto del controlador de temperatura?
Ya me acaban de hacer la pregunta y yo les decía que ya completo, para que ya les quede mucho mejor. O sea, estaba desde un primer momento el lazo de temperatura y el lazo de caudal. Ustedes por costos habían dicho pues que el lazo de caudal no, por A, B, C, D, E. Pero como pues ya se sabe que queda pues todo sin una implementación física, entonces yo creo que ustedes pueden retomar al origen, ¿ya? A esta altura ya ustedes han venido pues trabajando la parte de temperatura, entonces es agregarle a esa parte el lado de caudal. Y ya, para que les quede mucho mejor. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, compañero. Bueno, chicos, entonces manos a la obra. No, no me voy a desconectar, voy a estar todo el tiempo hasta las 12:30 en línea con ustedes. Escucho. Sino que pues, los que estábamos haciendo lo de temperatura, como ni Jorge, ni Magic, ni Juan David, o solamente yo estábamos viendo la parte de electroneumática, nosotros no tenemos proyecto como máquina. O no, bueno, el profesor de Loaiza, que es el que estaba haciendo el proyecto conjunto con los otros dos docentes, que es el de PLC, neumática y control, el proyecto de nosotros iría solamente en la parte de control, porque nosotros ya vimos las otras dos asignaturas. El semestre que hicimos la embotelladora, ya pues entonces, con respecto a eso, nosotros no teníamos, o sea, en su momento, nosotros no teníamos el proyecto de conjunto con las otras materias, teníamos, y era un lazo de control. Entonces le implementamos el otro necesariamente o solamente dejamos el de Sí, ya temperatura, por porque si nosotros tercera no tenemos que hacer vez, una máquina. ya por tercera vez digo que sí, porque como tú estás diciendo, ustedes no van a hacer implementación. Pero eso no quiere decir que ustedes no deban presentar, pues, cómo va a ser el prototipo, cómo va a ser los tanques o el tanque, cómo va a quedar la tubería, cómo va a quedar. Eso hay que hacerlo, porque eso va implícito dentro del desarrollo del proyecto. O sea, yo tengo que saber, yo sé que el proyecto ustedes no lo van a evaluar los otros docentes, solamente lo voy a evaluar yo, pero yo debo saber de todas maneras cómo queda físicamente eso. Porque no es que usted me va a presentar un circuito allá, pues este es el circuito de temperatura, y yo digo, bueno, eso no, cómo calza, cuál es la altura, cuál es la medida, eso va allí, ¿sí? Que de pronto no va a ser una cuestión pues rígida, que tiene que ser pues con los actuadores, no, o sea, yo he dado libertad allí desde el punto de vista pues de lo que se requiere, pero sí debe ir todo, o sea, toda la parte pues de la estructura, y materiales, si es del caso, a pesar de que eso no se va a implementar. Es que, por eso yo les decía ahora, yo no sé hasta qué punto haya sido bueno decir que solamente quedaba pues la implementación, no la implementación real, pero de todas formas eso demanda una total claridad en el desarrollo que ustedes van a tener, claro. Entonces eso sí, yo tengo que ver pues eso dónde se implementaría. Haga de cuenta, pues, para que se entienda más, que ustedes se ganaron una licitación o van a participar en una licitación, pues, para que se entienda. Entonces, si ustedes han visto los noticieros y pueden buscar incluso en YouTube, cuando un grupo o una firma va a participar en una licitación, pues muestran todo el diseño, cómo sería el asunto. Entonces dice, esto va a tener esta forma, los rieles van a ir de esta manera. Hablemos de la licitación para 1 metro en una ciudad. Entonces, nosotros proponemos hacer 20 estaciones, cada estación va a estar a cada kilómetro y medio, 2 kilómetros. Entonces muestran, ¿no? Y la gente se maravilla y dice, wow, qué chévere que esto va a quedar. Y eso tiene que ser sobre pues, las avenidas reales de la ciudad, todo eso. Entonces, en este caso, a ustedes se les está pidiendo es eso, a todos los grupos, porque Eso, finalmente no hay la implementación. Profe, qué pena interrumpirlo respecto al parcial. El condensador lo trabajamos comercial, o sea, 0.0. Sí, la idea es que sean lo mejor posible los datos comerciales, claro, ahí donde yo les hablo de la claridad. La idea es que sean ojalá datos comerciales, desde luego. Y, Entonces, como ustedes saben que hay algunos puntos donde sí corresponde de pronto
ubicar resistencias variables, digámoslo así, para poder ajustar el valor restante. Entonces ustedes dicen, bueno, el otro valor sería tanto, pero entonces aquí colocaría yo una resistencia variable de tanto, pues para lograr completar. Profe, entonces, ¿usted qué valor nos recomienda así trabajar? O sea, como para que todos seamos, o usted, ¿qué nos recomienda? Sí. No, no, ustedes Cada pues, uno toma la decisión sí, de trabajar con el sí, microfader que quiera, sí, claro, pero que sea comercial. lo importante y que se vea claro el valor y que Sí, sí, sí. me muestren claro cómo queda la función y todo eso, Ah, claro, no, sí, sí, listo, de profe, eso se dale, no hay trata, problema. de Listo, eso se dale. trata, muy bien Listo, profe, chicos, muchas gracias por la aclaración. En bueno, caso de que no haya un dato de eso, el procedimiento esté bueno totalmente ahí, ¿qué podría ser? Pues sería bueno que usted diera los datos, ¿no? Para que que yo fuera diera los solo... datos, no, yo no voy a dar los datos porque es lo que yo voy a evaluar, cómo van a ustedes a presentar, por eso es que yo digo que me tienen que presentar todo clarito. Es decir, ¿qué va a ser es decir, vamos a llegar a que el sistema va a oscilar, perdón, va a trabajar a una frecuencia de corte de 20K. ¿Cómo llegaban a los 20K? Yo utilicé RA de tanto, CA de tanto, o sea, ORC, que finalmente RA y RB son iguales, y CA y CB van a ser iguales. Y finalmente, para no violentar los criterios de diseño, R1 y R2 quedaron de tanto valor. Eso es. ¿Listo? Y con base en eso ya ustedes dicen, como la función de transferencia era esta, a reemplazar me queda así. ¿Listo? Entonces yo ya reviso si eso es verdad o no. Ese es el dato. Pero si ustedes quieren pues que partamos pues de un valor comercial del condensador pueden considerar 0,01 microfaradios y a partir de ahí ya es en el resto. ¿Listo? Pues si quieren buscar más o menos una uniformidad, que de todas maneras no va a existir al 100% porque van a haber cosas donde ya vienen sus criterios propios. Esa es la situación. Ya abrí micrófono, dime. Profe, es que, digamos, una resistencia me da un valor. ¿Yo ese valor lo puedo aproximar a un valor cerrado o trabajo con el que me está dando? Trabaje con el que le está dando. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, nuevamente, escucho. Hola, profe. Yo. Profe, tengo dos preguntitas y suavecitas. Resulta que la frecuencia de corte, pues, según tengo entendido, es 1 sobre 2 pi de RC, ¿cierto? Que usted nos... Pero tengo una duda sobre la ganancia del sistema. O es que me equivoco, si la ganancia es R1 sobre R2 o es que no me recuerdo, no, R1 más Tiene R2. que mirar la tabla donde les compartí los criterios de diseño, porque ahí hay que tener mucho cuidado con esos valores de R1 y R2. Exacto. Ahí tienen que mirar esa tabla, porque esos valores de R1 y R2 tienen que darnos un valor específico. Y yo hasta no tener eso, no puedo hallar RA, RB, RC, porque necesito esos valores. No, RA, RB, RC es independiente de R1 y R2. Pero usted me dice que tengo que aplicar todo sobre los 20 kHz. Sí. Esa es la tabla de los criterios de diseño. Para R1 y R2. Listo, profe. Gracias. Cierro el micrófono. Profe, ya, digamos, ¿no? En la segunda yo hallo la función de transferencia del sistema, ¿cierto? Entonces, ahora lo que debo es pasarlo a la forma estándar para ecuaciones de segundo orden, ¿cierto? Allí dice que en la segunda debe presentar el valor del coeficiente de amortiguamiento y el valor del tiempo de establecimiento con el criterio del 1%. Es lo que hice la segunda. O sea que entonces no trabajo con los valores que tengo y no lo paso a forma estándar. Es que la segunda está pidiendo una información que se obtiene en la primera pregunta. No sé a qué te refieres tú con forma estándar, no te entiendo. Es que, pues, digamos que, por ejemplo, para los sistemas de primer orden, la forma general, perdón. Mira, empezando que ese sistema no es de primer orden, es un sistema de segundo orden. No, sí, profe.
sino que hago como la referencia que en el sistema de primer orden, la forma general es K sobre tau S más 1, ¿cierto? Para un sistema de segundo orden, él también tiene su forma general. Ah, sí, claro, sí. Sí, sí. Entonces, esa forma general es Wn al cuadrado sobre S al cuadrado sobre 2 zeta WNS más W2N, ¿cierto, profe? W2N, ¿cómo así? Sí, pues así es como está, ¿no? No se lo tiene mal copiado. Tienes que revisar muy bien las notas de clase entonces porque has copiado mal. O sea, lo que pasa es que yo no te puedo dar la respuesta clara No, porque claro, es un profe. examen. Sí, Pero tienes que revisar la información que les compartí. ya. Ahí en la información que les compartí está todo bien. Ya. También yo veo que esa forma general es igual a un K sobre S al cuadrado más S más K, ¿cierto? La forma general tiene una semejanza a lo que acabaste de decir. Sí, sí. Es que, profe, yo lo que estoy confundido es que, digamos, la ecuación característica para un sistema de segundo orden es S más PS más K, ¿sí o no? No, tienes que revisar bien, estás confundido. De verdad que lo acabaste de decir porque estás dándome unas cosas que no son. No son. Tienes que revisar bien. No, tienes que mirar cuáles son las características de un sistema de segundo orden, que eso lo trabajamos con toda la claridad del caso y entonces a partir de ahí ya revisar pues el modelo que el sistema tiene y demás. Como les dije ahora que le dimos en cuestionar, ustedes tienen el modelo. Por eso es que yo lo trabajé con este sistema porque ya ustedes tienen el modelo de este sistema. ¿Ya? Pero sí tienes que revisar muy bien porque me has dicho muchas cosas que no corresponden. Lo que pasa es que lamentablemente en este caso no te puedo decir porque pues es lo que estoy evaluando Sí, sí. precisamente, pero sí Sí, profe. tienes que revisar bien eso. Ah, listo, profe. Abro micrófono. Escucho. Sino que tenemos un problema, ¿no? Para hallar lo que es el factor de amortiguamiento, se halla con el WN, ¿no? Pero pues Habla en mi más fuerte ecuación, que está escuchando muy bajito. ¿ahí ya me escucha mejor, profe? Sí, mucho mejor. Profe, sino que para hallar el factor de amortiguamiento debe ser con el WN, ¿no? Pero pues en mi ecuación, en el denominador dio un valor y en el otro del denominador dio otro valor. Entonces, pues quería saber con cuál de los dos denominadores trabaja. Hay un solo denominador. Y me imagino que está hablando del punto número 2. Entonces, en el punto número 1, a partir del modelo que ya ustedes conocen, se encuentra el sistema, la función. Y ahí deja un solo denominador. Y tienes que revisar, porque tú dijiste que el factor de amortiguamiento se encuentra con un parámetro que no es. Entonces tienes que revisar ese aspecto para que ya seguramente haciendo la corrección, entonces ya seguramente ya te va a quedar más claro. Pero es con un solo denominador que es el que encuentran en el punto número 1. ¿Listo? Profe, tengo otra pregunta. Escucho. Profe, la frecuencia de corte no es lo mismo que la frecuencia que nos dan ahí, los 20 kilohertz. Pues Porque esa es que a partir de ahí nace el diseño. ya, listo, profe, gracias. Okay. Abro el micrófono. Es que yo tengo es que no, estoy como confundido en la frecuencia no amortiguada del sistema. Yo con esa hallo el factor de amortiguamiento, ¿cierto? Eso se hace a partir de la ecuación característica. Ah, de la ecuación característica hallo el factor de amortiguamiento, profe. Así es.
Ah, listo, profe. Es que me confundo con unas cositas. Profe, tengo una duda. Yo tengo que mostrar el modelamiento de la planta o puedo suponerlo de lo que usted ya nos, ya nos mostró pues en las diapositivas y eso. Eh, yo no estoy pidiendo que encuentren el modelo. Por eso yo he dicho desde el primer momento que ya ustedes tienen el modelo. Y lo otro es que no se trata de una suposición, porque ese sistema que les he entregado tiene un modelo, que es el mismo comportamiento que va a tener siempre y cuando la resistencia y condensadores que lo conforman estén puestos de esa manera. Si ya se le llega a hacer alguna alteración, seguramente el modelo va a cambiar. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un modelo y otro? Pues la frecuencia crítica que se establezca de corte. Pero digamos que hablando pues en forma general de la función de transferencia, esa es la que siempre nos va a dar cuando hagamos el análisis. Si yo les hubiera solicitado, es decir, si se tratara de hacer el análisis, pues por eso es que yo presento este caso para que ya ustedes, a partir de lo que ya conocen, establezcan pues los parámetros para el control, porque ya ustedes conocen el modelo. ¿Sí? Es lo que he dicho desde que ya empezamos a hablar del examen. Ya ustedes conocen el modelo, ya lo tienen. Listo, pues no tenía duda si tocaba colocar pues el modelo en el parcial o no. Pero obviamente que usted tiene que decir cuál es el modelo, ¿no? Pues no me va a llegar con la ecuación ahí, tiene que decirme, bueno, considerando que el modelo del sistema es, ¡pum! Entonces, y empieza, pues, ¿sí? Listo, Pero, pues, eso es. Abro el micrófono. ¿Escucho? ¿Escucha ahí? Escucho, sí. Profe, entonces, para la segunda, por lógica, necesitamos el coeficiente de amortiguamiento para la segunda, lo que hará el compañero, ¿cierto? Para la segunda necesita tener el sistema completo del punto número 1. Pero la función de transferencia y reemplazar todos los valores del punto número 1, ¿sí o no? Sí, claro. Ah, listo, profe, listo, ya. Gracias. Okay. Abro micrófono, es que a veces como estoy aquí con otro software, entonces tengo que pararlo para poder atenderlos a ustedes y me demoro un poquito. ¿Escucho? Profe, ¿usted está acordado que nos dijo que nos da plazo hoy? 13:30. 13:30, listo, profe, gracias, oiga. Bueno. Pero a las 12:30 nos tomamos la foto normal, como siempre. Okay. Sí, nos la tomamos y a esa hora ya me despido con ustedes porque como les dije, tengo que viajar. Listo, profe, está bien. Pero muy bien, perfecto. Abro el micrófono, ¿qué pasó? Profe, la pregunta es que si en la 4 el factor de amortiguamiento cambia. Pues es que usted tiene un sistema deseado que tiene que tener allí presente, entonces puede cambiar. Puede cambiar, digo puede cambiar porque depende de cómo usted lo afronte, de las consideraciones que usted tenga. Gracias, bro. Abro micrófono, el momento de despedirnos con la foto final del día para que sigan trabajando. Rapidito, por favor. Vamos rápido, para que... Profe, Yo. si no que yo ingreso por el celular, como mañana cámara externa, ya ingreso. Ya, ok. Listo. Falta Wilson, David, Víctor Yonda, Camilo, Andrés Brito. Andrés Brito está por el otro medio. Listo. Está en modo doble. Eso. Muy bien. Se están animando. Perfecto. Bueno, vamos a dejarla ahí. Permítame. La voy a guardar. Bien, entonces hoy es 2020 0922, tan rápido, automatización y control.
Perfecto, chicos. Profe, Escucho. ¿ya la tomó? Sí, ya la tomé. Ya pone ingreso. Ya quedó lista. No, ya quedó lista. Chicos, entonces tienen 60 minutos más. A la 1:30 pues vence el tiempo. Si me llegan a escribir algo por el grupo, no les voy a poder contestar porque apago esto y ya voy saliendo. Ya sería hasta la noche que me dé cuenta pues, de lo que ustedes me manifiestan. Así que bueno, espero pues que termine la jornada para ustedes y les agradezco mucho por la atención de esta mañana. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Bueno, Gracias. bueno, se me cuidan.